Hola, hola, ¿cómo están? Excelente, excelente. Antes que nada, como ya había comentado, y ustedes no son excepción, gracias, arriba el micrófono, así es. Entonces, iglesia, gracias por esta alabanza que ustedes cantaron. Lo comenté la prédica pasada. Cuando Diana nos comentó que íbamos a tocar Yeshua, ya la habíamos tocado, la habíamos grabado, pero no es lo mismo sin ustedes, no es lo mismo cantar, tocar, ministrar sin la iglesia. Entonces, gracias a ustedes, gracias por esa alabanza, y este aplauso es para ustedes, iglesia, que son adoradores, son grandes cantantes. Gracias, iglesia, los extrañábamos. Continuando con la prédica, bueno, no quería, como dice el pastor, romper el mood, romper que estamos conectados ahorita con Jesús. Entonces titulé esta prédica, Jesús, uno entre millones, como bien lo estábamos cantando hace ratito. Pero antes de empezar, quiero compartirles algo personal, en donde no me gustaba mi nombre de pequeño, porque se me hacía un nombre común. Todos me conocen como Josué, pero mi nombre es Josué de Jesús. Entonces, el de Jesús no me agradaba del todo, porque se me hacía un nombre muy, muy común, como ya lo dije. Hay muchos Jesuses aquí en México. Entonces, y el apodo de Chuy, como que, con todo respeto lo digo, obviamente si hay algún Jesús aquí, pero yo cuando estaba niño, pues no me agradaba, la verdad, hay que ser honestos, no me agradaba el nombre. Y luego le añadimos que mi abuelita me decía de cariño, que en su voz se oía muy padre, me decía Chuyito. Entonces yo sé que pueden echarme carrilla, pero estamos entre familia y sé que respetarán ese apodo. Entonces, pero ahora que conozco de Cristo, ahora que conozco lo que Él hizo, lo que significa para el mundo, su labor que hizo en la cruz, es ahora que vuelvo a adoptar mi nombre, Josué de Jesús, ¿sí? Estaba ya en mi nombre. Entonces, y andando de curioso por internet, encontré varias similitudes entre mi nombre, Josué, y el nombre de Jesús, ¿sí? Si se fijan, se escriben muy parecido, tanto en español como en hebreo, ¿sí? Tienen las mismas letras en hebreo, que es la letra que parece Y, se llama Ayin, que es la primera. La ven de este lado derecho mío. También Jesús la tiene. La letra Shin, que es la W. La letra Vav, que es esta pequeña I torcida, que aquí parece 7. Y este pequeño apóstrofe, pero es una letra, que parece apóstrofe para nosotros, o comilla, esa se llama Yud, ¿sí? La única diferencia es que Jesús no contiene la letra de Hei, pero Josué sí, y la pronunciación, aunque no me sale muy bien, es Yehoshua y Yeshua. Entonces, esa es la única diferencia. Y aquí, no sé si sepan, pero me gustaría que me apoyara Pepe. ¿Cuál era el nombre de Josué antes de ser Josué? Oseas. Oseas, hijo de Nun. Después fue Josué, hijo de Nun. ¿Y cómo creen que se escribe Oseas antes de Josué? Oseas se escribe sin este apóstrofe, ¿sí? Sin esta letra, esta pequeñita que está aquí, la letra Yud. Esta letra Yud se la agregó Dios, la agregó Moisés, pero guiado por Dios. Esta letra Yud aparece en la palabra de Yahvé, que es lo que le da la deidad al nombre de Oseas, y se convierte en Josué. Gramaticalmente en hebreo, obviamente las pronunciaciones son distintas, pero al final se termina llamando Josué o Yeshua. Y entonces, si se fijan, Yehoshua y Yeshua se parecen mucho, y su significado es muy parecido también. Josué es Dios, es el que salva, y Jesús, como sabemos, es Salvador. Entonces, mi nombre prácticamente es un pleonasmo,
Sí, estamos redundando sobre lo mismo, Salvador de Salvador o el Salvador que salva. Entonces creo que mi ministerio o mi destino estaba trazado con más que yo quisiera evitarlo. Entonces, gracias Dios, gracias padres por ese nombre que ustedes me dieron, Josué de Jesús, que da un fuerte compromiso para la iglesia. Y eso me hace reafirmar la palabra que todos hemos escuchado, que desde el vientre de nuestra madre Dios nos ha llamado. Y quiero citar para ustedes Isaías 49:1, que dice: el Señor me llamó antes de que yo naciera, en el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Así que, hermanos, es importante, los que piensan tener hijos, cómo van a llamar a sus hijos, porque su nombre prácticamente estamos profetizando sobre su vida. Pero ese creo que va a ser otro tema para otra prédica, en cuestión de los nombres y las profecías, ¿verdad? Pero bueno, por esta razón, porque encontré mi identidad, porque Jesús me regresó esa identidad, me regresó a donde pertenecía, porque soy de Él, quise conocer más de Él, quise ser más como Él. Pero de repente es tan inalcanzable pensar ser como Jesús, porque a veces nos han vendido una idea de que Jesús es, esa misma palabra, inalcanzable, es un ser, lo es, pero Jesús está más cerca de nosotros de lo que nosotros pensamos, ¿sí? Podemos llegar a ser como Él, y esa es la intención de esta prédica, poder ser como Jesús, porque esa es mi intención personal, ser como Jesús. Entonces quiero entenderlo, quiero conocerlo mejor. Para esto tengo que comentarles que a inicios de año empecé a ver una serie en Amazon, ¿sí? Que se llama The Bible Collection, o la colección de la Biblia, si lo quieren buscar en Amazon. En Netflix hay uno también, pero este en especial me llamó la atención, cómo interpretaron a Jesús, el actor, y vi a un Jesús que no había visto ese lado de Él. No sé si algunos de ustedes sí lo habían notado, yo no lo noté hasta en esta serie. Y vi a un Jesús muy relajado, vi a un Jesús así sentado, sin nada de poses, un Jesús original, un Jesús muy, ahora sí que amigo del pueblo, no sé cómo explicarlo, muy puro. Y dije, ok, me agrada este Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque se notaba su relajación, se notaba su alegría. Y yo quise saber cómo puedo tener yo esa alegría a pesar de las circunstancias que todos estamos viviendo ahorita. Porque si no es una cosa, es otra. Si no es el coronavirus, es la violencia. Si no es ahorita que viene una tormenta de arena, digo, wow, mañana pues no sé qué vaya a ser. Vayan pensando, no sé, algo de zombies o Godzilla. Entonces, no sé, ya este 2020, checa tu corazón 2020. Entonces, vayamos, hay dos maneras de ver a Jesús, hay dos maneras que podemos ver a Jesús, o que estamos acostumbrados de ver a Jesús, ¿sí? Pero antes quiero mostrarles el Jesús que yo vi en esta serie. Si se fijan en estas dos imágenes, son screenshot o imágenes de la serie, en donde en la primera de aquí abajo podemos ver a Jesús, no sé si alcanzan a verlo, que está jalando una persona, ¿sí? Ahí está, en ese momento hay un baile en el pueblo o en la plaza. Jesús fue de los primeros que se aventó al bailar, ¿sí? Y ahorita está sacando a Tomás, el incrédulo, ¿sí? Así como que pues no creo que el rabí, el gran maestro, esté bailando, y Jesús lo animó, ¿sí? O sea, ese es el Jesús que conocemos, decir, vente, vamos a disfrutar de la vida, ¿sí? Vamos a gozar este momento, despreocupémonos ahorita de lo que esté pasando, disfrutemos el momento del baile. Después del baile, que se ve que está allá atrás en la foto de arriba, les dio sed y vemos que están jugando con el agua. ¿Quién creen que empezó la batalla de agua? Jesús, así es. Todos estaban muy bien portaditos tomando su agua, y Jesús fue el que empezó a aventar el agua. Ese es el Jesús que yo quiero conocer. Ese es el Jesús que me nace ser, y en el cual yo quiero que ustedes puedan ver en mí un Jesús alegre, un Jesús amigable, y que siempre puedan contar con Él, no importa lo que esté pasando. Y como los decía hace ratito,
Casi siempre vemos a Jesús de dos maneras. La primera es a través de sus atributos. ¿Cuáles son sus atributos? Sus atributos es lo que ya conocemos y es a veces lo que nos impresiona de Él. Es ser el Hijo de Dios, ¿sí? Es su omnipresencia, es su omnisciencia, es su omnipotencia, es su perfección. Es el hecho de enfocarnos en sus milagros y verlo convertir el agua en vino y verlo caminar sobre el agua y decir, wow, o sea, ojalá yo pueda hacer eso, pero sé que no puedo. O sea, caemos en una realidad en donde nos aleja completamente de Dios, digo de Jesús, y decimos, bueno, yo creo que puedo llegar hasta aquí, no puedo caminar sobre el mar, pero pues un charquito yo creo que podría servir. Bueno, y la segunda manera es su apariencia, ¿sí? A veces queremos ser como Jesús, pero de forma errónea decir, voy a tener mi pelo largo como Jesús, voy a traer mi túnica blanca, voy a hablar como Jesús, voy a caminar como Jesús. Igual voy a escoger los colores de ropa que escogería Jesús, pero si nos enfocamos en su apariencia, vamos a caer mucho en trivialidades y en banalidades, ¿sí? Entonces, creo que ahí cometemos un error y vamos a caer en religiosidad si solo nos apegamos en la apariencia de Jesús. Otra cuestión que a veces podemos copiar o queremos llegar a ser como Jesús es tener la personalidad de Jesús, ¿sí? Ser esa persona segura, o esa persona amigable, o esa persona tranquila, ¿sí? O esa persona atrevida. Pero tú puedes decirme, Josué, es que yo soy muy introvertido, ¿sí? No puedo hablar frente al público, que es lo que a veces me pasa, ¿sí? Me intimidan las multitudes, ¿sí? Entonces yo creo que este ministerio no es para mí, yo creo que no puedo llegar a ser como Jesús porque no soy como Él, no soy tan valiente, ¿sí? O lo contrario, soy demasiado extrovertido, ¿sí? Me gusta siempre llamar la atención, me gusta ser el centro de atención, me gusta que todo se enfoque en mí y he tenido problemas con iglesias porque piensan que ando endemoniado y pues voy de iglesia en iglesia y pues ninguna me acepta. Entonces yo creo que tampoco el ministerio es para mí, ¿sí? Pero Jesús, ser como Jesús no significa que tú debas cambiar, ¿sí? Ser como Jesús no significa que debas dejar de ser tú. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser como Jesús? ¿Sí? No podemos tener su majestuosidad, no podemos tener sus atributos, no podemos adoptar su personalidad. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos tener su carácter, y este es el secreto. Podemos tener el carácter de Cristo, y cuando tenemos el carácter de Cristo es cuando nuestra vida empieza a cambiar. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? ¿O a qué me refiero con el carácter de Cristo? El carácter de Cristo son sus virtudes. ¿Y cuáles son estas virtudes del Señor? Estas virtudes son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y contra tales cosas, dice la palabra, no hay ley. Es el fruto del Espíritu Santo, las virtudes de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Y si todos fuéramos como Jesucristo, si tendríamos sus virtudes, no ocuparíamos de leyes, porque contra tales cosas no hay ley. Entonces, ya descubrimos que debemos trabajar en nuestro carácter. Ya sabemos que debemos cultivar el fruto del Espíritu en nosotros. Pero ahora, ¿cómo puedo tener esa felicidad? ¿Sí? ¿Cómo cultivo ese fruto de la paz? ¿Cómo cultivo ese fruto de la paciencia? Ese culto del gozo que viene junto con la alegría. Bueno, vámonos a la palabra. No sé si puedan apoyarme, ¿sí? Juan 15:9, por favor. Excelente, gracias. Aquí nos está diciendo Jesús: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Esta es la primera parte. Como el Padre me ha amado. ¿Cómo creen ustedes que Dios Padre ama a Jesús? ¿Qué siente Dios Padre por Jesús? ¿Cuánto es el amor que siente Dios por Jesús? Es un amor inmenso. Dios se desvive por Jesús. Dios está orgulloso de Jesús. Jesús es el consentido de nuestro Padre. Jesús es el heredero de todo el universo. Entonces, de esa misma manera, nos está diciendo Jesús, de esta misma manera yo te amo.
¿sí? Yo me desvivo por ti. A cada uno que está aquí sentado, Jesús le está diciendo, yo me desvivo por ti. Yo te amo de sobremanera, ¿sí? Yo he muerto por ti. Entonces, gracias Jesús por ese amor. Gracias por lo que nos has entregado. Pero hay una parte importante. Entendemos que Jesús nos ama, ¿sí? Que nos ama con ese amor perfecto, con ese amor completo, con ese amor que no se quebranta, ¿sí? Pero dice permanecer en mi amor. ¿Cómo podemos permanecer en el amor de Cristo? A veces no permanecemos en el amor. Hay dos situaciones que pongo de ejemplo de permanecer en el amor. Yo puedo amar a alguien, ¿sí? Pero este alguien no puede percibir mi amor. Un ejemplo, una familiar que podamos tener nosotros, amamos a nuestro familiar, pero nuestro familiar está del otro lado o está en otra ciudad. Entonces yo amo a esta persona, pero él no vive mi amor, esta persona no siente mi amor. Entonces así a veces pasa con Jesús. Sabemos que Jesús nos ama, pero no percibimos su amor. ¿Pero por qué no percibimos su amor? Ok, vayamos entonces al siguiente versículo, 15:10. Si guardáis mis mandamientos, permanecerás en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. El 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo, para que mi alegría esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Lo que yo le pedí a Jesús, de tener esa alegría, de tener ese gozo en cada situación, aquí me está dando la clave el Señor, ¿sí? Se los voy a volver a leer. Perdón. ¿Puedo regresar al 10, por favor? Ahí está. Si guardáis mis mandamientos, permanecerás en mi amor. Primero que todo hay que guardar los mandamientos de Dios, ¿sí? ¿Cómo vamos a poder hacer esto? Ok, otra versión dice, si obedecéis mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y pertenezco a su amor. Permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría, decía esta versión, mi gozo, y así su alegría sea completa. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús? Nos está diciendo que Él vive alegre porque se la pasa experimentando el amor del Padre, que eso es lo que nos falta a nosotros, experimentar el amor del Padre, experimentar el amor de Jesús. Pero ¿cómo lo voy a experimentar? Lo experimento porque obedezco las leyes de mi Padre, obedezco lo que Jesús me dice, solo así puedo experimentar su amor. Jesús desea que vivamos alegres, que seamos alegres, ¿sí? Alegres porque experimentamos de su amor y vamos a experimentar de su amor cuando obedezcamos, cuando le podamos obedecer. Creo que teóricamente está muy fácil, ¿sí? Pero a veces se nos dificulta ser obedientes, ¿ok? Entiendo ahora por qué Jesús vivía feliz, ¿sí? Aún sabiendo de su propósito. Sabemos que Jesús sabía muy bien su propósito, Él sabía el camino que tenía que pasar, ¿sí? Pero Él vivía feliz porque experimentaba en cada momento el amor del Padre, ¿sí? A través de su obediencia. Y es por eso que Jesús es 1 en 1.000.000. Por eso la prédica la llamé de esa manera, ¿sí? Porque fue obediente, pero fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz en Filipenses 2:8. Entonces, se podrán decir, entonces tengo que obedecer toda la Biblia, tengo que aventarme, tengo que estar estricto con estos mandamientos que me manda la Biblia, los 360 mandamientos de los judíos, o por lo menos los 10 que maneja la ley de Moisés. Creo que aquí podemos empezar a desanimarnos, a decir, son muchos, puedo fallar en uno, por lo menos ahorita en la mañana o ayer ya me aventé 3 fallas, ¿sí? Pero Jesús nos dice en Juan 15:12, y este es mi mandamiento. Resume todo en un mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Jesús desea que seamos felices, que vivamos una alegría completa. Pero ¿cuándo va a pasar esto? Cuando empecemos a amar a otros
como Jesús nos ha amado a nosotros. Wow, creo que aquí está el secreto de toda felicidad. A veces vivimos amargados porque no amamos a los otros, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si empezamos a amar a los otros de la forma en que Dios nos ama? ¿Qué pasaría si empezamos a amar a nuestro prójimo, empezamos a amar a nuestro vecino, a la señora que recoge la colecta, sí, al de la tiendita? Pero ¿qué pasaría si empezamos a amar a nuestros hermanos de la propia iglesia? ¿Qué pasaría si nos tratamos como Jesús nos ama a nosotros? ¿Qué pasaría si tú amaras a tu esposa como Jesús nos ama? ¿Qué pasaría con ustedes si amaran a sus hermanos, a sus hijos como Jesús nos ama? Creo que haríamos una revolución tremenda aquí en Salamanca si empezamos a amarnos como Jesús nos ha amado, con ese amor completo, con ese amor puro, con ese amor que no tiene fin, un amor íntegro. Entonces podrías pensar, igual también, es que Josué, tú no conoces a mi esposo, Josué, tú no conoces a mi hermano, tú no sabes quién es mi jefe, ¿sí? Es imposible de amar, ¿sí? Pero en Juan 15, el 13 al 14, nos dice: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, ¿sí? Dar la vida por los amigos. Si Jesús nos dio la vida, creo que podemos bien ofrecer una amistad, un amor sincero a nuestros prójimos. Jesús nos conoce nuestros secretos, conoce lo más oscuro. Jesús conoce lo peor de nosotros y aún así murió por nosotros, murió por ti, por cada uno que está ocupando una silla en este momento. Jesús murió por ustedes y aún así nos sigue amando de sobremanera. Jesús es uno en un millón y como lo cantamos un ratito, es el más bello entre millares y millares. Jesús es único y te damos gracias por eso, Jesús, porque nos has enseñado cómo amar. Los cristianos no debemos condicionar nuestro amor, ¿sí? No debemos condicionar nuestra amistad. Debemos ser los primeros en demostrar el verdadero amor de Cristo. Seamos amigos de Cristo. Y como amigos de Cristo, entendiendo ahora que Jesús es feliz en todo momento y por qué tenía ese gozo en su corazón, porque Él vivía en obediencia, creo que se podía despreocupar de lo que pasara en adelante, porque Él sabía que estaba siendo obediente a los estatutos o a los mandatos de su Padre. Entonces, Él podía estar relajado independientemente de lo que pasara en el exterior. Les comentaba hace ratito que me gustaría ver a un Jesús, o estoy empezando a ver a un Jesús como un niño, ¿sí? Jesús nos ha mandado a ser como niños en Mateo 18, sean como niños para poder llegar al reino de los cielos. ¿Por qué nos pediría Jesús ser algo que Él no es? Entonces siento que Jesús también fue un niño, sería como un niñote, un niño que le gusta jugar, un niño que le gusta convivir, un niño que le gusta ser él mismo. A veces vemos nuestros niños de nuestra iglesia y podemos verlos correr, podemos verlos jugar, ¿sí? Son originales, son naturales, son espontáneos. Así siento que era Jesús en ese momento. En una prédica, Ditiel, él maneja en una escena en donde están en una barca, creo que todos se la saben, y Jesús se acerca caminando y creo que Pedro empieza a caminar y se cae. Y unos piensan que Jesús lo reprende o Jesús lo reclama y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Sí? Pero él lo dice como que ve un Jesús más amigable, más cercano a su amigo, y le dice: hombre de poca fe. Siento que hasta le da un coscorrón, una palmada. ¿Por qué has dudado? ¿Sí? Ibas bien, ibas caminando perfecto, ¿por qué dudaste? ¿Sí? Les platicaba hace ratito, os imagino con la samaritana también. Dice: dame de beber. ¿Qué niño te pide o te usa esas palabras? Un niño se acerca contigo y te dice: dame agua, ¿sí? Siento que a veces ponemos a Jesús o le ponemos una etiqueta de santidad o le ponemos una etiqueta de religiosidad. Jesús no tenía que aparentar nada. Él sabía lo que era, Él sabía lo que representaba, Él sabía que ha venido. No tenía que tener alguna pose o algún título para poder tener la respuesta de la gente. Otro ejemplo que se me vino a la mente fue
cuando estaban en la gran tormenta y Jesús se había acostado. No dudo que se había acostado a dormir. Él venía cansado de las prédicas. Pero si la tormenta es tan grande como lo menciona la Biblia, yo siento que Jesús sí venía despierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno en el mismo carro, cuando pasamos por un tope, nos despertamos, ¿sí? O nos damos uno que otro cabezazo y estamos medio dormitando. Siento que Jesús venía despierto. Y si no se levantaba, era porque siento que estaba probando a su discipulado. Estaba probando a ver quién es el valiente, quién es el primero que se para frente a la barca y calla la tormenta. Pero no encontró a ninguno. Entonces me imagino que todos se asomaban en la barca y decían: ¿Jesús sigue dormido? Sí, sigue dormido, ok. Y es que no se despierta y la tormenta empeora y sigue dormido, sí, sigue dormido. Pero yo siento que Jesús estaba con un ojo abierto diciendo: atrévanse, vamos, ustedes tienen mi poder, ustedes son mis discípulos, yo les he enseñado que pueden moverse en la fe y poder callar la tormenta. Pero ninguno se atrevió. Hay otros pasajes en donde, pues no, hay bastantes. Otro es las bodas de Caná. Jesús estaba gozoso en esa boda y llegó mamá y le dijo: Jesús, se acabó el vino. Y Jesús y como que: ¿Sammy qué? Sí, no es mi boda, yo soy invitado. Digo: Jesús, es momento, ¿sí? Digo, sí, como todos los hijos: ay mamá, ahí voy, ¿sí? Entonces Jesús, ay mamá, entonces así vio Jesús como un niño grande, un niño puro, un niño sincero, pero igual con un gran poder, una gran autoridad. No estoy demeritando todo lo que hacía, pero sí lo quiero sentir un poco más próximo a mí, ¿sí? Estamos hablando de Jesús, el Dios que se hizo hombre, ¿sí? No creo que Jesús haya bajado el cielo, se haya hecho hombre para no alcanzarlo. Yo siento que Jesús se hizo hombre para que sintiéramos que podemos alcanzar la santidad, que podemos alcanzar la perfección, que podemos ser amigos de Él, que podemos volver a ser hijos de Dios, porque tenemos las capacidades, las cualidades, ¿sí? La fortaleza, ¿sí? Para lo necesario para volver a ser hijos de Dios. Y Jesús nos ha puesto a la prueba en cada momento. Pero hay que empezar a cambiar nuestra mentalidad de cómo ver a Jesús, quitarle toda esa faceta que la vieja tradición, la vieja religión nos ha puesto de religiosidad. Jesús era uno de nosotros. Jesús puede ser como tú, o más bien tú puedes ser como Jesús, así con tu carácter introvertido, así con tu carácter extrovertido, con tu timidez, con tu coraje, como tú te sientas, siempre y cuando tú cultives los frutos del Espíritu Santo en ti, ese carácter tuyo va a empezar a cambiar. No confundas tu personalidad con tu carácter. Son dos puntos totalmente diferentes. Puedes tener una personalidad muy fuerte, pero un carácter muy dócil. Son dos situaciones totalmente distintas. A veces es oración, o a veces un texto en la que cito para poder buscar, para poder acercarme, en donde yo pido encontrar a ese Jesús. Y yo busco al amor de mi vida, al que tiene a la iglesia por novia, al mismo que dio su vida por todo el mundo y no solo por la iglesia cristiana. Todos los días busco a esta persona, todos los días busco estar en contacto, ¿sí?, con el Señor. Y si alguien puede leer entre líneas, gracias. Entonces, por último, ya para terminar, diría mi pastor, Jesús, supongamos ahora, que ya encontramos esta felicidad, que ya vivimos gozosos, que tenemos el fruto del Espíritu Santo en nosotros, que tenemos esa paz, esa paciencia, ese gozo, esa benignidad, esa templanza en nuestro corazón, que hemos conocido al Padre, que el Padre nos conoce, que conocemos al Hijo, que tenemos una relación con el Espíritu Santo. Supongamos que ya lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer con esta relación que hemos adquirido? Jesús, al mismo momento que nos ha mandado a amarnos a unos a los otros, también nos ha mandado a hacer más. En Mateo 28, versículo 29 al 20, nos da la gran comisión que siento que todos ya hemos escuchado. Se las voy a leer. La gran comisión: por lo tanto, vayan y hagan discípulos
de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, aquí nos dice, nos toca una gran responsabilidad, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. ¿Y qué nos ha mandado obedecer, hacer? Nos ha mandado amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado a nosotros. Y aquí viene una promesa hermosa: y les aseguro que yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, Jesús, por esta promesa maravillosa en donde podemos saber, donde podemos caminar seguros de que tú estarás con nosotros en este ministerio. Entonces Jesús nos ha mandado a ser discípulos, Jesús nos ha mandado a ser más amigos. La pregunta es, ¿quieres ser mi amigo? Si hay alguien que quiere ser amigo de Jesús, por favor póngase de pie. Alguien que sienta que se alejó de esta amistad, alguien que sienta que ya no conoce a Jesús, alguien que sienta que necesita un amigo incondicional, un amigo con el cual pueden contar, un amigo con el cual no los va a juzgar porque Él los conoce a la perfección, un amigo en el cual puede estar en los peores momentos, pero también en los mejores momentos, celebrando contigo ese triunfo.